Hola, ¿cómo están hombres y mujeres de ciencia? Les saluda Ricardo Villacrés, presidente fundador de Investigarte y su tutor de investigación. Hoy vamos a continuar con nuestros módulos de investigación. Específicamente vamos a trabajar sobre el problema. Si aún tienen dificultades sobre qué información debe de contener la problemática de su trabajo de investigación, pues este video es para ustedes. Así que, sin más que decir, vamos a ello. Al final de la sesión, ok, a mí me gusta trabajar siempre así, ¿no? Tienen ustedes que saber qué va a ir al final de cada sesión. Y pues como resultado esperado en esta sesión, tenemos 4 puntos principales. El primero es que aprenderán a diferenciar entre los problemas de investigación básica y aplicada. Como segundo resultado esperado, podrás comprender las diferencias entre los problemas de investigación cuantitativa y cualitativa. Luego, también aprenderás a identificar qué elementos deben de detallarse en la problemática dependiendo del tipo de investigación y también del enfoque. Entonces, sin más que más, vamos a comenzar. ¿Qué es el problema de investigación? Pues como tal, el problema es un acontecimiento, como bien dice aquí, ¿no? Es un acontecimiento, es un fenómeno, un hecho o una situación que origina la investigación. Hay que tener en cuenta que un hecho puede llegar a ser un problema de investigación, pero hay que pasar por un proceso para esto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo realmente cuál es la diferencia entre un hecho científico o una situación problemática y el problema en sí, ¿ya? Como tal, el problema realmente es la respuesta a la interrogante. ¿Qué está sucediendo que se quiere investigar? En general, un problema de investigación, dependiendo de su tipo, es una declaración sobre un área de interés o preocupación. Y miren que aquí hago la aclaración, dependiendo del tipo, porque ya vamos a ir entrando en detalle. Pero por supuesto, no es lo mismo plantear la problemática para una investigación de tipo básico, fundamental, que plantear una problemática para una investigación de tipo aplicada, práctica. Entonces, sin embargo, en ambos casos existe una preocupación sobre cuál uno desea abordar en mayor profundidad. Entonces, realmente es una preocupación sobre la cual el investigador desea hacer un estudio más profundo. ¿Okay? Entonces, esta preocupación puede ser ya sea una condición a mejorar, una dificultad a eliminar, si es que la investigación es aplicada. Miren, aquí ya me voy adelantando, ¿no? Ya ustedes verán que hay diferencias en la problemática, si la investigación es de tipo básica, fundamental, o si es de tipo aplicada. Si, como bien dice aquí, o también podemos cuestionarnos sobre algo inquietante que existe en la literatura académica, un vacío, una brecha, ¿ya? Sobre la teoría, o sobre determinadas relaciones de variables que aún necesita mayor investigación, que necesita hacer una comprensión un poco más significativa, más profunda sobre el tema. ¿Cómo vamos? Recién vamos calentando, así que sigamos. Ok, vamos a la segunda diapositiva. Dependiendo, sí, claro, de su propósito, como bien dice aquí, podemos tener investigaciones para abordar una problemática según los siguientes verbos de propósito. Podemos evaluar la problemática, podemos comparar la problemática en dos grupos de estudio, o en dos objetos de estudio, en dos poblaciones de estudio, tomar dos muestras independientes, por ejemplo, o podemos comparar muestras relacionadas en dos tiempos diferentes, por ejemplo, pero seguimos comparando, ¿no? Entonces tenemos para comparar, por ejemplo, grupo A, queremos comparar las calificaciones en un grupo de estudio del paralelo A con el paralelo B. Ok. O también podemos hacer comparaciones del paralelo A en el mes de enero y en el mes de diciembre. Pues seguimos comparando, ¿cierto? ¿Ya? También podemos interpretar los datos. O sea, como interpretar, también podríamos describir datos, ¿sí? También podríamos pronosticar, proyectar, o como bien dice aquí, establecer precedentes.
determinar causalidad y sus implicaciones. En tal caso, este verbo de acción estará muy relacionado con el, como bien dice aquí, con el propósito. Y si la investigación es académica, obviamente también estará relacionada con la hipótesis de investigación. En todo caso, ya de por sí, el verbo determina el propósito. Eso es lo primero. Entonces uno piensa en el problema que va a abordar, sobre ese problema y los grupos de estudio, qué es lo que realmente desea hacer. Existen otros verbos, ¿no? Por ejemplo, determinar, establecer, describir, en fin, hay un sinnúmero de verbos que se pueden utilizar, ¿no? En cuanto a su estructura, en el documento, pues de acuerdo a nuestra experiencia hemos visto que hay subdivisiones del problema. Entonces, a la problemática la separan, por ejemplo, en descripción o definición del problema. También están los antecedentes del problema, la contextualización del problema, la formulación del problema y la sistematización del problema. Pero en todo caso, como bien ustedes pueden ver ahí, todo se centra en el problema, obviamente, ¿no? Pero así hay que entender, por supuesto, cuáles son las diferencias, ¿no? Porque aquí es tomar toda la problemática e irla seccionando según lo que pide cada subtítulo o cada división del problema. En tal caso, describir el problema es o definirlo es obviamente detallar qué es lo que queremos, cuál es la situación problemática que vamos a abordar. ¿Ya? Si queremos hacer, por ejemplo, un análisis de la ética institucional, los antecedentes incluye todo lo que, como bien dice ahí, es previo al problema. Viene a ser como contar la historia de dónde viene apareciendo el problema, por qué se suscita, desde cuándo sucedió, a quiénes está afectando. Todos esos hechos previos que detallan o que derivan eventualmente en el problema son los antecedentes. La contextualización, como bien dice ahí, es aterrizar el problema en la población de estudio. Porque yo puedo hablar, por ejemplo, de corrupción y podría mencionar desde la corrupción o ética, hablando ya como tal. Podría hablar de la ética y de la corrupción desde, por ejemplo, a nivel mundial. Luego voy a ir bajando en Latinoamérica. Pero yo necesito contextualizar el tema puntualmente en mi población de estudio. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis de la ética institucional, pues tendría que, en la contextualización del problema, empezar a detallar cómo se está desarrollando este problema en esa determinada institución. Entonces, la contextualización como tal es aterrizar el problema en la población de estudio. La formulación del problema realmente es decir el problema en una oración simple que puede ser formulada como pregunta, ¿verdad? Ya la vamos a ir viendo más adelante, por supuesto, que puede ser formulada como pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto? Y ahora sí voy a entrar en la problemática. ¿Cuál es el efecto de la corrupción en el desempeño institucional? Entonces, aquí estamos, por ejemplo, es un tema académico, pero estamos evaluando, por ejemplo, cuál es el efecto de esta variable que viene a ser corrupción sobre esta otra variable que es desempeño. Entonces, formularíamos una pregunta en función a ello, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la incidencia de X sobre Y? Una variable sobre otra. La sistematización del problema es descomponer el problema central, la pregunta central, en otras subpreguntas. Ya de aquí podríamos derivar, por ejemplo, de la sistematización del problema, derivar los objetivos específicos del trabajo. ¿Ya? Entonces, si tenemos que en la formulación hacemos una pregunta central que aborda toda la problemática, la sistematización vendría a ser la descomposición en subpreguntas de investigación, ya preguntas secundarias de investigación que van centrándose, por supuesto, en el tema de estudio. Ok, entonces vamos a seguir para que puedan comprender con ejemplos. Vamos a la primera pregunta, dice trivia. A ver, mis amigos, quiero que ustedes me contesten. Dice, ¿cuál es la diferencia entre investigación básica y aplicada? Nuevamente, si no lo han visto todavía, les dejo el enlace aquí. Comprender la diferencia entre investigación básica
y aplicada es fundamental para trabajar este tema. Porque de aquí venimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es importante entender la diferencia para plantear el problema? Bueno, esa respuesta se las doy yo. Y aquí tenemos la respuesta a esa incógnita. Es importante entender la diferencia entre investigación básica e investigación aplicada porque el problema se define o se detalla de manera diferente. Vamos a ver cuáles son los elementos que debe de contener el problema según su tipo. Si la investigación es básica por un lado y si la investigación es aplicada. Vamos a ir viendo de manera comparativa. Primer punto, si la investigación es básica o fundamental, es necesario tener un hecho científico o una situación problemática, como dice acá, ¿ah? Un hecho o una situación que origina la investigación. Si ustedes se dan cuenta, antes de tener un problema tenemos un hecho. Y ese hecho, algo que yo puedo observar, algo que pude haber leído en la literatura, un hecho que yo luego lo abordo como problema para investigarlo, ¿ya? Y ahí es donde vienen, miren, me adelanto a eso para que ustedes lean acá. Un hecho o una situación problemática no es un problema, es solo parte del problema, ¿ya? Entonces abordar un problema es en todo su espectro, no solo el hecho, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que en investigación aplicada, de igual forma, de igual manera se origina con un hecho o con una situación problemática. Entonces tenemos que en ambos casos se va a originar con un hecho. Ya vamos a ir a los ejemplos. Puede ser el caso que la misma situación, el mismo hecho puede presentarse como para una investigación básica, fundamental, o como para una investigación aplicada. Pero en ambos casos hay un hecho que nos está causando ruido, causando molestia o causando inquietud para poderlo yo investigar. En la investigación básica dice aquí, tenemos la evidencia blanda. ¿Qué es esto de evidencia blanda? Como bien dice aquí, son datos de referencia sobre el problema en su contexto, ¿ya? O sea, aquí si planteamos que, por ejemplo, existe desnutrición, listo, hay que ir planteando en ese, recuerden lo que yo decía, en el contexto, ir mostrando que existe desnutrición. Bueno, eso si fuera aplicada. Si fuera básica, en el caso de, vamos a suponer que abordamos la desnutrición, sería la evidencia blanda, ir determinando cuáles son esas investigaciones que se han hecho respecto a desnutrición, cuáles son los datos de referencia a nivel mundial y desde el punto de vista académico, por qué es importante estudiarlo. ¿Ya? Todos esos son datos de evidencia que van determinando la importancia del estudio. Si lo vemos hacia el costado derecho, en la investigación aplicada, los datos también son necesarios. Pero aquí que hay que ir diferenciando un poco en qué tipos de datos son los que hay que poner, ¿no? En la investigación básica, como bien dice ahí, los datos de referencia sobre el problema en su contexto, lo que hacen es agregar mayor significancia al estudio. Porque si yo quiero estudiar, vamos a suponer, puedo estudiar malnutrición, podría estudiar ética institucional, podría estudiar un tema médico cualquiera, vamos a ver, hiperplasia prostática alguna vez, ¿ok? O podría, qué sé yo, investigar sobre tecnologías de información y comunicación, ¿ya? En fin, cualquiera fuera el tema, cualquiera fuera esta situación problemática que está acá, yo debo de adjuntar la evidencia de que existe ese problema. Pero aquí ya empezamos a diferenciar el contexto académico del contexto práctico. En el contexto práctico uno se centra sobre la deficiencia o anomalía, que no es lo mismo, ¿ya? Acá yo presento hechos, pero para demostrar que existe que el problema que yo estoy estudiando a nivel mundial en la literatura académica es importante. Acá, como el contexto es práctico, yo debo de determinar los datos que me hacen ver, que me muestran que hay una deficiencia, una anomalía, una situación o un hecho que yo debo de abordar como problema para resolverlo. Y miren, ahí ya vamos entrando en
y las diferencias. Acá solo lo estudio porque es académicamente relevante. Acá lo estudio porque hay un problema que yo debo de resolver. Nuevamente, si tienen dificultades en entender esto, vayan al video, que eso les va a ayudar mucho. Seguimos. Vamos. En el caso de la investigación básica, yo debo de demostrar que existe una brecha en la literatura académica. Por lo tanto, aquí en esta primera, en la problemática, si la investigación es académica pura, generalmente para los estudiantes o para los postulantes en doctorados, esto es fundamental. Hacer verle a la comunidad académica que lo que yo estoy estudiando es importante porque nadie más lo ha abordado. Y si es que se ha abordado de alguna forma, no se lo ha abordado en el contexto que yo estoy estudiándolo. Que de hecho, lo que yo estoy estudiando aporta a esta literatura sobre esa temática. Por lo tanto, es fundamental hacer una descripción en la problemática de qué es lo que se sabe del tema y qué es lo que falta estudiar desde la problemática. En el caso de acá, en la investigación aplicada, esta brecha de la literatura no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque mi contexto es práctico y como yo lo que deseo es abordar el problema para resolverlo, yo me centro más que en la brecha de la literatura, de saber qué es lo que falta estudiar, yo me centro más en las posibles causas y efectos que podría causar ese problema en el sistema, en el entorno o en el proceso objeto de estudio. Vamos a suponer que queremos hacer un estudio de la ética desde el punto de vista académico. Yo entonces haría un análisis de la brecha de la literatura y sabría, pues, bueno, a profundidad empezaría a estudiar qué es lo que se sabe de la ética institucional, ¿ya? Y cómo afecta y todo lo demás, y bueno, ¿qué faltaría estudiar para yo en ese contexto abordar el estudio? Pero en el caso práctico, si yo voy a hacer un tema sobre ética, yo necesito saber en determinada institución cómo está afectando esa ética o falta de ética, en este caso, a los procesos, a los sistemas, a los sistemas, procesos o en sí al entorno general de la empresa. Porque recuerden, el objetivo es resolver el problema. Entonces yo necesito trabajarlo en mayor profundidad. Para eso, por ejemplo, en este caso de investigaciones aplicadas, existen herramientas muy interesantes para plantear este punto de aquí. Podemos trabajar, por ejemplo, con el árbol de problemas o con el modelo Ishikawa, la espina de pescado, que sirve mucho para trabajar este tipo de investigación. ¿Okay? Matrices de problema también podemos, ¿no? Entonces, el tema aquí, o el propósito aquí, es determinar las causas y los efectos de ese problema en ese contexto y cómo está afectando a mi institución objeto de estudio. ¿Ya? En el caso de los doctores también aplica. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar algo sobre insuficiencia cardíaca, yo entonces en la brecha, si fuera académico el tema, yo empezaría a revisar sobre la literatura, ver qué faltas investigar en la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Pero en el caso, si el problema es ya a nivel práctico y yo quiero hacer un abordaje de la insuficiencia cardíaca en una determinada población de estudio, yo tendría que desglosar ese problema porque mi objetivo va a ser darle solución o plantear la solución. ¿De acuerdo? Entonces miren la diferencia. Ya ahí comienza igual, pero a medida que vamos avanzando, si se dan cuenta, se van abriendo dos ejes, dos caminos que los van separando, que van diciendo que el problema de una investigación básica no es igual al de investigación aplicada. Mis amigos, yo lo que les estoy enseñando aquí, créanme que son años de trabajo, de práctica, ¿ya? Años de asesorar, años de estar leyendo libros de metodología y saber que no todos los libros lo aconsejan así. No van a encontrar otro video que les explique de una forma tan detallada la diferencia entre un problema para una investigación básica y para una investigación aplicada. Que son diferentes, por supuesto. Y yo he visto en la experiencia cómo aún se confunden. Entonces, espero que este video les pueda ayudar. Ok, vamos acá. En el caso, una vez que ya he terminado la brecha de la literatura, por supuesto, también es necesario abordar aquí las causas, partes, elementos del hecho científico
que el investigador desea abordar. Pero esto que ustedes están viendo aquí ya se deriva de este análisis de la brecha de la literatura. Porque si yo al haber investigado qué autores han hablado sobre insuficiencia cardíaca, qué autores han hablado sobre ética institucional, qué autores han hablado, qué sé yo, de cualquier otro tema, ¿no? de educación inclusiva o educación integral, cualquiera fuera el tema que yo deseo abordarlo, ya luego de haber estudiado la literatura sabré qué es lo que falta. Por lo tanto, una vez que yo ya me defino en el tema de investigación, empiezo a profundizar o a declarar más bien sobre las causas, partes o elementos del hecho que yo deseo profundizar, ¿ya? Porque recuerden que en la investigación científica no se puede abordar un tema tan amplio porque la idea es teorizar, y para poder teorizar yo tengo que contextualizar muy bien mis variables de estudio, ¿ya? Tengo que delimitarlas correctamente para poder abordar el tema como tal. En el caso de la investigación aplicada, pues yo podría tener un sinnúmero de efectos luego que podría abordar, porque como mi objetivo es resolver el problema, yo necesito pues profundizar en el tema para darle solución. Mientras que en el caso de la investigación básica o fundamental, uno se centra en la hipótesis o en las variables de estudio, ¿ya? Por lo tanto, aquí es diferente, miren, el caso de la profundización, ¿ok? Que no se confundan. En el caso de la investigación aplicada como tal, también necesitamos ahí sí contextualizar el problema, ¿no? La empresa o la institución a la cual estamos estudiando, la tipología de pacientes cuales estamos abordando, en fin, ¿no? Cómo se manifiesta el problema en su contexto, ¿ya? Cuáles son los efectos y todo lo demás, que se deriva también, por supuesto, de esto de acá, utilizando herramientas como la espina de pescado, Ishikawa, o como el árbol de problemas, yo ya determino el contexto de mi problema. ¿Qué más nos falta? En el caso de la investigación básica, también en el problema, al final o el párrafo final que uno debería, bueno, puede ser al final o al inicio realmente, pero lo que uno en el problema debe de determinar también, por supuesto, es el propósito de la investigación o la hipótesis que desea demostrar. Después de haber hecho tanta revisión de la literatura y haber, por ejemplo, abordado el estudio de la brecha de la literatura, yo encontré que existe un efecto de la ética institucional en el desempeño institucional, valga la redundancia. Entonces ahí hay una hipótesis, ¿no? Tenemos ética y desempeño. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el propósito de este trabajo es investigar sobre el efecto que la ética institucional tiene en el desempeño o en la percepción de desempeño que tiene el usuario sobre las instituciones. Si se dan cuenta, ahí hay un propósito, ¿ok? Otro, alguna vez creo que lo mencioné, el efecto, vamos a tomar otro tema, el efecto que tiene la dieta alimentaria en la insuficiencia cardíaca. Tenemos entonces X y Y. Si la investigación es aplicada, tengo varios pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y he visto que se están alimentando mal. Entonces, por lo tanto, yo debo al final decir qué es lo que espero con esa investigación. Entonces, decir, es similar a lo de acá. Miren, al final de esta investigación se espera que la propuesta o el estudio permita plantear una dieta que haga que los pacientes disminuyan su riesgo de insuficiencia cardíaca. Ya, si se dan cuenta, ahí ya es un poquito diferente. Y finalmente el propósito, es que se espera, que va de la mano con el resultado, por supuesto. Entonces, en esta investigación se busca hacer una propuesta para mejorar la dieta alimentaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca, para disminuir su riesgo. Ok, si se dan cuenta. Al final de este estudio se busca hacer una propuesta que permita disminuir o que permita mejorar la ética institucional de tal forma que se pueda mejorar la percepción de desempeño. Por lo tanto, en las investigaciones aplicadas generalmente se aterriza con una propuesta o se centra el estudio en una propuesta, mientras que la investigación básica solo llega al análisis profundo de mis variables de investigación. También, por supuesto, esta investigación académica o básica o fundamental puede variar en su descripción de la problemática, en la profundidad de la investigación, dependiendo también del enfoque.
que es otro de los propósitos de este video, ¿no? De aprender a entender la diferencia entre ellas. Y bueno, aquí mis amigos, vamos a la primera pausa viendo, ¿no? Como haciendo una recapitulación breve. Entonces, la investigación básica y aplicada en el desarrollo de la problemática no es lo mismo. Mientras que la investigación básica se centra en el estudio de las variables académicamente relevantes para la comunidad científica que nadie más ha investigado o que pocos han abordado en este contexto, por lo tanto, yo debo de estudiarlo porque es importante para la comunidad académica. Ok. Entonces, el centro de toda esa problemática va a ir girando alrededor de ¿qué? De esa brecha en la literatura. Mientras que por otro lado, en la investigación aplicada, el problema se aborda ¿para qué? Para tratar de resolverlo, de hacer una propuesta de resolución de problema. Entonces, es esa la diferencia entre básica y aplicada. Si bien es cierto, es una diferencia muy sutil, pero ya para los que tenemos práctica podemos definitivamente hacerlo esto muy rápido, ¿no? Ok, vamos a seguir. Dice aquí, y vale la pena la pregunta, ya lo contesté, ya lo dije, pero ¿un mismo hecho puede derivar en dos tipos distintos de investigación? La respuesta es sí. Vamos al ejemplo. Miren, aquí tengo otro hecho. Un hecho o situación polémica pudiera ser alto índice de embarazos en jóvenes de 13 a 17 años de edad. Ok, este es una situación problemática. Okay. Alto índice de embarazos de jóvenes de 13 a 17 años de edad. Estudiantes de colegios fiscales en la isla Trinitaria de Guayaquil en el año 2012. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto es un hecho porque es algo que está pasando. Es un ejemplo, por supuesto, pero lo tomamos como un hecho. Como se observa, aparecen claramente tres elementos que son importantes de toda investigación. Saber lo que está sucediendo, a quiénes les está sucediendo y dónde está sucediendo. Si vemos esto en retrospectiva, antes de poder yo determinar todo esto, pues habría hecho una introducción sobre el tema de los embarazos juveniles y lo importante que es estudiarlos debido al impacto que tiene. Podría hablar mucho de los derechos de los niños y adolescentes. En fin, hay muchas cuestiones que yo tengo que plantear antes de, pero el problema es este, o más bien el hecho que origina mi investigación es este, ¿ya? Entonces miren, está ahí el hecho científico, pero ya por ahí yo podría abordarlo de manera académica y asimismo también lo puedo abordar de manera práctica. Si la investigación es básica, yo abordaría este hecho científico para determinar, por ejemplo, el estudio profundo de alguna causa, de algún origen o alguna variable que esté incidiendo en este alto hecho, en este alto índice de embarazos. O podría hacerlo a la inversa. Puede ser que este hecho me permita a mí profundizar más en el abordaje del efecto que tiene este alto índice de embarazos en el núcleo familiar, por ejemplo. ¿Ya? Y miren, ahí estoy haciendo un análisis de variables, ¿no? Estoy analizando el alto índice de embarazos en jóvenes adolescentes, es una variable. Y esa variable la puedo poner como variable independiente, diciendo que este alto índice de embarazos tiene un efecto en el núcleo familiar o en el desarrollo del núcleo familiar. O la puedo poner a la inversa y decir que la mala educación sexual, por ejemplo, o el precario control familiar tiene un efecto en el alto índice de embarazos. Pero estoy académicamente tratando de investigar estas variables, ¿ya? Y mi centro va a ser sobre eso, sobre saber los efectos o las causas y bueno, y el abordaje y determinar si existe o no existe una incidencia real de una variable sobre otra. Y eso es académico. Si fuese práctico, aplicado, yo no me voy a centrar en abordar bueno, también lo puedo hacer, por supuesto, pero lo voy a hacer porque quiero resolver el problema. Por lo tanto, tal vez en este estudio, de manera aplicada, voy a resultar en una propuesta o plan o programa para disminuir el alto índice de embarazos de jóvenes adolescentes. ¿Y se dan cuenta? Entonces ahí es otro el abordaje que se hace cuando la investigación es aplicada. Lo que yo les decía, si la investigación es básica, el interés es científico, por lo tanto como educador, sociólogo, antropólogo
y otras ramas de las ciencias sociales, probablemente plantee una investigación sobre los factores causales o sobre los efectos como tal, pero trato de investigar académicamente. Y aquí tengo dos ejemplos, miren. Factores que incidieron en el alto índice de embarazos en jóvenes de 13 y 17 años, estudiantes de colegio fiscales en el año 2021. Aquí les cambié el año. Ok. Aquí ustedes ven que es un estudio exploratorio descriptivo. Por lo tanto, este estudio probablemente sea un estudio cualitativo. ¿Ya? Y descriptivo sí podría también llegar a ser cuantitativo. ¿Ya? Pero el hecho de entrar a explorar, yo este abordaje lo podría hacer también por investigación cualitativa. Entonces entraría a un colegio a observar los comportamientos de los estudiantes y luego por proceso inductivo ir anotando cuáles son los comportamientos que van haciendo que estos estudiantes puedan tener estos altos índices de embarazo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ahí, estoy explorando sobre el tema, entonces el abordaje es más, podría ser también más hacia lo cualitativo. Mientras que por otro lado tenemos, dice, relación, una investigación correlacional, o incidencia, investigación explicativa, de la calidad de educación sexual escolar, variable X o variable independiente o variable explicativa, en el alto índice de embarazos de jóvenes, variable respuesta, variable dependiente, ¿ya? O variable Y, como lo quieran llamar. Pero aquí ustedes se dan cuenta que tenemos una relación causa-efecto. Y acá, al ser exploratorio, no habla de relaciones causa-efecto, sino en general cuáles son esos factores. Entonces, mientras acá exploramos, acá tratamos de correlacionar o explicar la problemática. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente si la investigación es básica, tanto en su enfoque quali como quanti. Si la investigación es aplicada, por otro lado, como dice aquí, el interés es práctico. Por lo tanto, como educador, sociólogo, antropólogo y otras ramas de las ciencias sociales, probablemente plantee una investigación para resolver esta situación problemática o este problema como tal. Por lo tanto, yo podría delinear una propuesta, se repitió, una propuesta, un plan, un programa para reducir este alto índice de embarazos. Si se dan cuenta cómo va cambiando, ¿no? Miren, acá hago un estudio solo para explorar las variables, ¿verdad? Ya sea explorarlas o para estudiar el efecto de una variable sobre otra. Mientras que acá yo ya me centro en la propuesta. Porque aquí lo que me interesa es resolver ese problema. ¿Ya? Entonces, para los que ustedes están estudiando y ya en su proceso de titulación van viendo que los temas se centran hacia las propuestas y los planes y los programas, ya ustedes deben de pensar que eso es una investigación aplicada. Por lo tanto, deben de contar con todos los elementos que ya les mencioné anteriormente. Ahora, si la investigación es académica y les piden hacer una profundización de las variables, ya no va sobre la propuesta, sino del análisis de la relación de las dos variables. ¿De acuerdo? Vamos a ir terminando. Ok. Aquí tenemos dos modelos. Aquí dice esquema de presentación. Vamos a tomar pues algunos ejemplos, ¿no? Ya en la redacción. Aquí los invito a leer el libro de Hernández Sampieri y otros, en donde él plantea estos dos esquemas para plantear la problemática, tanto si el enfoque es quanti como quali. ¿Ok? En general, podemos seguir este modelo, pero esto nos da solo la descripción nos da la estructura del primer párrafo, por así decirlo, ¿no? Pero es válido, porque a partir de este primer párrafo yo ya voy desarrollando todo lo demás. Miren, ¿no? Primero planteamos el propósito del tipo de estudio, si es caso, experimento, encuesta, lo que sea que fuere, para probar, examinar, evaluar, recuerden lo que habíamos hablado, ¿no? Evaluar, comparar, etcétera. Dice la teoría, modelo, hipótesis o variable que se asocia con la otra variable. ¿Ya? Ok. Ajá, entonces acá yo podría poner, si aquí tengo la teoría, pongo la teoría. Por ejemplo, una teoría podría ser, en el caso, pues, de teorías de comportamiento, el modelo de comportamiento planificado, por ejemplo, de Axen, de Planned Behavior, ¿ok? O podríamos tener
el modelo de aceptación de tecnologías de Davis, ¿ya? O podríamos tener un modelo de la Unified Theory of Use and Acceptance of Technology, que puede ser el UTAUT, o TUAUT en español, de Venkatesh, 2012. Entonces, si se dan cuenta, son modelos, ¿no? Teorías que plantean en sí mismas varias relaciones de hipótesis. Entonces, aquí las podemos pues ya ir desglosando. ¿Okay? Si hay variable de control, se pone la variable de control. ¿Ok? En el contexto de estudio, recuerden qué sucede, en dónde está sucediendo y a quién afecta. Y aquí ya empieza la definición de variables, ¿no? La variable independiente se puede definir como la interviniente, si es que existe interviniente, puede ser una variable. Ya vamos a hablar de variables en otros videos, eso lo dejamos para después. Pero ya ustedes pueden ver, por ahora veamos XY, variable independiente y variable dependiente, punto. Ya luego veremos que hay variables de control, variables moderadoras, variables intervinientes, como dice aquí. En fin, hay algunas variables que vamos a ir explicando ya después. Por ahora nos quedamos con XY. Causa, efecto. ¿Ok? Entonces, si es correlacional, se mencionan las variables y bueno, y cómo se vinculan, ¿no? Recuerden que no es lo mismo hacer una relación que hacer una explicación causa-efecto. ¿Ok? En el caso de la investigación cualitativa, como bien dice aquí, es un poco más exploratoria. Entonces, empieza, al igual que la anterior, con su propósito. Por lo tanto, miren, propósito. Ok, el propósito de este estudio es, poner el tipo, si es fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, participación, acción, o en fin, bueno, dependiendo, etnometodología, en fin, dependiendo del tipo de estudios de casos también puede ser, por ejemplo, en fin. Y ponen el objetivo central, la de explorar un poco más, ¿no? A través de, bueno, estudiar casos, unidades o participantes, dependiendo del objeto de estudio o la población de estudio. Y aquí pues hay un ejemplo, un cierto perfil, etcétera, que lo vamos a pasar por algo debido pues a su contenido. Lo pueden leer más en detalle, les dejo pues igual las diapositivas si gustan para que las puedan consultar. Ahora vamos a mi formato ampliado. Ok, mi consejo es, utilicen esa primera referencia, esa oración que he dejado aquí como modelo, que la deja Hernández Sampieri y otros, la deja para que la puedan seguir, pero yo voy más allá. Una vez que ya delinean ese primer párrafo, vamos a lo que sigue. ¿Qué deben de poner? Ahora sí, en todas las 2 páginas que generalmente debe de involucrar la descripción de su problemática. Yo creo que 2 páginas es justo. Podría ser más. Podría ser, sí, un poco más. Pero poner menos no creo, ¿ya? Tampoco es muy recomendable poner muchas páginas, ¿no? O sea, es preferible entrar al contexto como tal, al grano, como dicen. Pero en general, en esas 2 páginas que deberían ir, primero, la declaración del propósito de la investigación. En inglés es the purpose sentence, que es importantísimo decir qué se va a hacer en este estudio. Ya, eso estaba en el párrafo anterior que vimos, ¿no? En el modelo. La formulación o pregunta de investigación central. ¿Ya? O sea, en tal caso fuera aplicado básica, primero debo decir qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? Ok. Luego, una breve introducción del tema, mostrando desde el inicio la alta relevancia de la problemática. Aquí es importante ir diciendo por qué es importante este tema. Bueno, esto es fundamental estudiarlo debido a que sus efectos, sea básico o aplicado, recuerden, debido a que sus efectos en la institución o en la población objeto de estudio ha causado que tal cosa. ¿Ya? O es importante estudiarlo debido a que la literatura académica en su contexto ha dejado de lado el análisis más profundo de esta variable. ¿Ya? Ok, pero es importante ir diciendo por qué sí es importante analizarlo. Si lo amerita, se debe de hacer una descripción de las variables, del concepto o constructo central que aborda la investigación. Obviamente dice si lo amerita, porque hay, creo yo, temas que en sí mismo, pues, tal vez se pueden, o son bastante conocidos. Sin embargo, yo creo que sí, siempre es importante hacer una breve definición del tema de las variables de estudio. Ok, antecedentes, ya lo habíamos mencionado. Miren que aquí está la estructura que vimos al inicio, ¿no? El antecedente del problema, ya lo dije al inicio. ¿Qué se sabe del tema?
Y pues, esto no lo dije al inicio. Aquí hay que aplicar un análisis invertido en los antecedentes. ¿Qué es esto de análisis invertido? Es ir de lo más general a lo más específico. Entonces, los antecedentes van desde a nivel global, de la literatura mundial, o bueno, si en el mundo está pasando este problema, luego en Latinoamérica, si es Latinoamérica, y luego contextualizo. Al final, en el vértice invertido de la pirámide, voy a encontrar el contexto del problema. ¿Ya? Es decir, aterrizo hacia el problema. ¿Ya? Entonces parto con el antecedente y por efecto de análisis invertido, de pirámide invertida, voy a contextualizar. Voy de lo muy general a lo más específico. Y sigo especificando ya lo que había dicho, sistematización del problema, que vienen a ser las preguntas de investigación, las preguntas secundarias de investigación, objetivos específicos de investigación, un poquito más hacia como tal el desglose del problema, ¿no? Y finalmente la declaración de los resultados esperados, hipótesis o respuesta a la pregunta de investigación central. Ya, por lo tanto, después de haber descrito el problema, el propósito de esta investigación o al final de esta investigación se espera obtener mayor información sobre el efecto que tiene una variable sobre la otra y así por el estilo. O si es aplicada al final de esta investigación se espera obtener una propuesta que permita resolver la problemática. Y así es, mis estimados, queridísimos y queridísimas hombres y mujeres de ciencia. Vamos a concluir. Dice, a manera general, primera conclusión, que para poder redactar el problema es importante entender primero el tipo y el enfoque. Okay, eso es importante. También es importante entender el alcance, pero ya de eso hablaremos sobre alcances de investigación, que ya lo he hablado igual, pero lo voy a profundizar en otros videos, ¿no? Exploración o exploratorio, descriptivo, correlacional y causa-efecto o explicativo. También. Pero es más importante entender el enfoque y el tipo. ¿Ok? Luego, un mismo hecho puede derivar en varios problemas de investigación, como ya lo vimos. Tercera conclusión, las investigaciones básicas se centrarán en analizar factores causales o efectos en relaciones, responder preguntas de investigación e hipótesis, mientras que las investigaciones aplicadas se centrarán en las propuestas para resolver la problemática. Cuarta y última conclusión, una buena redacción del problema debe hacer conocer la situación problemática, destacar la importancia desde el inicio y definir para qué se investiga. ¿Ya? O sea, decir, ok, este problema, al final yo deseo hacer esto. ¿Ya? Sea resolverlo o sea analizarlo en profundidad. Y eso, mis amigos, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video, espero que más que todo les sirva. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, háganle clic a la campanita para que estén también al tanto de todos los videos que vamos a ir subiendo de ahora. No vamos a parar, vamos a seguir. Y bueno, sin más que decir, mis amigos, pues nos despedimos pues, y nos estamos viendo más adelante. Cuídense, un abrazo, su amigo les saluda y estamos en contacto. Bye bye.